Nos visita en esta ocasión el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba. Muchas gracias, monseñor, por venir al Búho. Gracias a usted, Mabel, por la invitación, darme la oportunidad de conversar y a través de usted también con todos nuestros amigos televidentes. Y explicar seguramente muchas preguntas que se hacen nuestros televidentes, ¿no? Porque usted ha adquirido un protagonismo impensado últimamente. Estamos ¿Ha sido voluntario? Para servir. Creo que las circunstancias han hecho necesario que como pastor de la iglesia en Arequipa y de alguna manera también compartiendo con el Papa, como todos los obispos, la solicitud por todas las iglesias, creo que las circunstancias hicieron necesario, por lo menos desde mi punto de vista, el levantar un poquito la voz. Sí. ¿Cuál es la función, en este caso, del arzobispo en estos tiempos, en Arequipa, en la modernidad en la que vivimos, más allá de que seguramente oficia como sacerdote, como muchos lo hacen? ¿Cuál es realmente su encargo, el encargo que el Vaticano, al nombrarlo, le da? Muy bien, sí, o sea, los obispos en general tenemos una triple tarea, ¿no? Que se llama así la función de enseñar, que es a través de la predicación, también a través hablando, participando, a través de la palabra, la función de santificar, presidiendo los sacramentos, la misa, también bautismo, matrimonios, etc. Pero eso lo hace cualquier sacerdote. Sí, también. Y la función de gobierno, o sea, gobernar, regir, pastorear la porción de la iglesia que nos ha sido encomendada, que en mi caso, la iglesia de Arequipa va la provincia de Islay, la provincia de Arequipa y la provincia de Caylloma. O sea, esos tres aspectos, predicar, enseñar, predicar, santificar y pastorear. Y en este tema del predicamento, ¿hay alguna, digamos, consigna, misión, encargo especial de que, como en su caso, cuando haya temas polémicos para la iglesia o discutibles para la iglesia, intervengan, llamen la atención o traten de instar a las autoridades sobre determinados temas, como en este caso puntual del currículo escolar? Sí, no es que sea una consigna especial, es que entra en esa, digamos, función de enseñar, ¿no? De enseñar, así es. Sí. O sea, de hecho, del Papa Pablo VI, en una encíclica muy bonita que se llama Evangelii Nunciandi, sobre el anuncio del Evangelio, especifica bastante bien esto, ¿no? Que dentro de ese anuncio del Evangelio también la misión de la Iglesia es, digamos, luchar, decía él, por el alma de este mundo, ¿no? Así es. Sí, lo decía porque, bueno, no todos los arzobispos que hay en el Perú, que no sé si son igual a las regiones, 24. No, arzobispos 7. Ok. Obispos, no sé si los obispos. otros 6 arzobispos han tenido una intervención tan notoria y mediática como es su caso. ¿Es su forma de ser, su personalidad, su estilo? Ya. Bueno, los obispos en conjunto, la Conferencia Episcopal Peruana, emitimos un comunicado sobre el currículo educativo, que fue un comunicado conjunto de los 40 y tantos obispos que formamos parte de la Conferencia Episcopal. Luego, ese comunicado fue presentado en una conferencia de prensa por el presidente de la conferencia, Monseñor Salvador Piñeiro, el arzobispo de Ayacucho, acompañado por 2 o 3 obispos más, ¿no? Y en su momento, pues eso repercutió, digamos, a nivel de la prensa, sobre todo en Lima, ¿no? Pero también algo en otras partes del Perú. Después, el cardenal Cipriani también se ha pronunciado en Lima, el arzobispo de Piura, también en Piura, Monseñor Cabrejos, el arzobispo de Trujillo en Trujillo, y así, pero en este caso concreto parecería que el que ha tenido, digamos, que se ha hecho más eco ha sido el arzobispo de Arequipa, ¿no? Hay quienes dicen que usted es un aplicado alumno de Monseñor Cipriani. Bueno, en ese sentido. Sí, el otro día leí en 2 columnas de La República, una de Álvarez Rodríguez y otra comentando Rodríguez, que dice algo así como que al lado de Cipriani, que Cipriani al lado de Del Río es, digamos, casi un socialdemócrata, sí, sí. Pero ¿y qué piensa de eso? Bueno, yo la verdad es que no sabría qué pensar. Pienso que ha sido una coyuntura muy difícil, muy difícil. Creo que tal vez algunas palabras mías o algunas frases se sacaron de contexto y se han interpretado de un modo totalmente contrario a lo que yo quería decir, y eso realmente me duele, naturalmente, ¿no? Pero bueno, las cosas se han dado como se han dado, y yo creo que al fin de cuentas una cosa creo que se podría sacar en limpio de todo esto,
y es que ojalá, ¿no?, que los padres de familia tomen más conciencia de la importancia de acompañar a sus hijos en todo el proceso educativo y de estar atentos también a lo que se les enseña en el colegio, ¿no? Si también desde sus propias ideas, puede ser, por supuesto, no necesariamente, exacto, digamos, coincidiendo con la que usted propone. Exacto, sí. Eso me parece muy importante. Bueno, pero ya que lo han calificado de extremista de alguna manera, sí, ¿no? Ultraconservador. Usted como persona, sí. Además de una educación cuidada y superior, ¿no?, debe tener sus ideas, más allá de su función sacerdotal. En el espectro político, ¿dónde se ubica usted como persona? Sí. Sé que no puede, digamos, hacer alguna declaración como representante de la Iglesia, aunque la ha hecho en la campaña electoral, pero tiene que tener más o menos unas ideas, una vocación de por dónde debe ir la sociedad, ¿no? Sí. Vamos a ver, en realidad creo que hoy día hablar de política es muy difícil y le explico por qué, ¿no? Porque usted que tiene experiencia también, si se habrá dado cuenta, ya no hay fundamentos doctrinales en los partidos políticos, ¿no? Es cierto. Podríamos decir que el PPC tiene un ideario, ¿no? Tiene un ideario, pero yo no sé si todos los PPCistas lo conocerán, por decirle, ¿no? El APRA, ¿no? El APRA, que con las obras de Víctor Roldán de la Torre, digamos, había cierto sustento, pero yo no sé si hoy día todas esas cosas se mantienen. Acción Popular, Belaúnde desde el principio dijo, nuestra doctrina es el Perú, entonces no es que tenían un sustento, pero a partir de ahí, si nos damos cuenta, no hay una base doctrina. Entonces, en ese sentido, me parece que la política se ha reducido más bien a algo muy pragmático, ¿no? O sea, cómo resolver problemas coyunturales, problemas de momento, y ya no se va al fondo del asunto, lo que es qué sociedad queremos, qué hombre, varón o mujer, ¿no?, queremos, o sea, yo creo que ¿qué esto ciudadano queremos? Efectivamente, yo creo que esto se ha perdido, entonces en ese sentido es muy difícil. Efectivamente, ubicarse entre un partido, incluso para muchos politólogos, ya los conceptos de derecha, izquierda, realmente ya no caben en una época como esta, donde hay personas que pueden tener al mismo tiempo ideas que se consideren de izquierda como de derecha. Los liberales han pasado de la izquierda a algunos a la extrema derecha. Sí. Y de hecho, perdóneme, en algunos casos los opuestos se unen, ¿no? O sea, los liberales de derecha y los liberales de izquierda, por ejemplo, están de acuerdo en temas como el aborto, la ideología de género, etcétera. Entonces es una situación bastante nueva, digamos así, ¿no? Pero izquierdista no es usted. O sea, depende de quién se entienda por izquierda, ¿no? O sea, por ejemplo, la Iglesia tiene una doctrina social, ¿no es cierto? Esa doctrina social no se quiere presentar ni como izquierda ni derecha ni una tercera vía, sino como unos principios que puedan iluminar a todo el espectro político, ¿no? Pero entonces, ahora sí, se entiende los por candidatos izquierda, del PPC son cercanos a usted, de hecho lo visitan durante la campaña. Y cuando usted llamó a no votar por Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, más o menos como que se dedujo que por ahí iban sus simpatías. Y además por sus ideas, ¿ah? Se dedujo, sí, se dedujo. La verdad es que a mí el tema de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea me preocupaba mucho por dos razones. Primero, por lo del aborto, ¿no? Lo que ellos llaman derechos sexuales y reproductivos, o sea, ya el aborto. Verónica Mendoza ha hablado sobre el aborto, matrimonio gay y además sobre rescindir el convenio entre el Estado peruano y la Iglesia Católica. El concordato. ¿No? Sí. Y Alfredo Barnechea, digamos, de alguna manera también había hablado sobre todo sobre el tema del matrimonio gay, ¿no? En una entrevista, creo que justamente con Álvarez Rodríguez. Y entonces por ahí iba mi preocupación, ¿no? Y en cambio, por el otro lado había todo un espectro, no solamente estaba el PPC, que todos sabíamos que no tenía posibilidades, yendo con el APRA, ¿no? Entonces yo no quise, en realidad, manifestarme a favor de, sino sí advertir, cuidado, ¿por qué? Porque aquí tenemos dos planes de gobierno que claramente van contra la moral católica, ¿no? Y ciertamente
sé que ha habido muchas reacciones, pero la verdad es que ahora el Papa, por ejemplo, hace 2 semanas ha tenido la visita de la Conferencia Episcopal de Chile y el portavoz de los obispos de Chile, terminando el diálogo con el Papa, ha dicho, porque ellos ahora en Chile tienen el problema de la ley del aborto, ¿no?, que se quiere legalizar, y el Papa, según este portavoz, eso salió publicado por internet, el Papa les dijo a los obispos, tienen que recordar que si un congresista católico vota a favor de una ley pro aborto, no puede acceder a la comunión eucarística, o sea, está en pecado mortal, ¿no? Ahora, en esta discusión, en general, quienes lo rebaten o esta posición señalan que el Estado laico, que constitucionalmente es el Perú, es incompatible con esta especie de intervención de la Iglesia Católica en lo que son políticas públicas, no solamente en este tema de la ideología de género, en el del aborto terapéutico, incluso es una ley aprobada desde 1924 que por estas presiones no se reglamenta ni se pone en vigor, ¿no? ¿Qué significa para usted Estado laico? ¿Usted cree que, o sea, realmente se puede hacer esa separación o como está viniendo, como está ocurriendo en la práctica? Muy bien. No se está respetando. Sí, en realidad yo creo que conforme, o sea, si seguimos la doctrina del derecho, el Perú no es un Estado laico, o sea, el Perú es un Estado aconfesional, ¿no? Y eso está en el artículo, por ejemplo, el artículo 50 de la Constitución Política del Perú, dice, ¿no? El Perú reconoce la importante participación de la Iglesia Católica en la conformación de la cultura, etcétera, etcétera, y le brinda su colaboración. Eso naturalmente no es un Estado laico, no es un Estado laico. Y luego, punto aparte, dice también el Estado, digamos, aprecia y puede colaborar con otras religiones, ¿no? Estados laicos en el mundo no hay muchos, y su Constitución nos dice así, por ejemplo... ¿Qué sería un Estado laico? Un Estado en el que sus ciudadanos en general no son confesionales, o sea, no siguen una doctrina... O sea, el Estado es suyo, ¿no? Es un Estado, como el Perú es un Estado aconfesional, ¿no? Pero en este caso, digamos, aprecia la religión católica, la Iglesia Católica, claro, lo sea. Lo que ahora, el Estado, sería la diferencia entre el Estado confesional y el laico. Sí, el Estado laico es un Estado que brinda igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Pero que no descarta la religión como parte de la vida del individuo. O sea, incluso el Estado laico no descarta, o sea, reconoce que la religión es una dimensión en la vida de los individuos que la tienen, como así puede haber otros que no la tengan. Pero hay varias religiones. Claro, exacto. Antes, claro, preponderaba, lo que pasa es que también son contextos, ¿no? Antes preponderaba efectivamente, mayoritariamente, casi indiscutiblemente, la religión católica. Pero en estos días ya no es el caso, ¿no? Efectivamente. Todavía, digamos, la población, la mayoría se declara católicos, pero evidentemente el porcentaje es mucho menor que antes, y ahora ha aumentado a nivel porcentual las comunidades cristianas no católicas, ¿no? Yo creo que serían entre católicos y cristianos no católicos, me imagino que estamos cerca del 90%, ¿no? Tal vez un poquitín menos. Pero, o sea, una cosa importante, si me permite, yo no creo que lo ideal para el Perú ni para ningún país sea una unión entre Estado e Iglesia, ni católica ni no católica. O sea, yo creo que tiene que haber una separación entre lo que es el Estado y lo que es la religión, ¿no? O sea, me parece que ya están totalmente sobre esos tiempos. Ahora, pero eso no significa que el Estado tenga que perseguir la religión, ni que aquí viene el punto, se quiera obligar, por ejemplo, a congresistas católicos o cristianos o mormones, si los hubiera, en el momento de debatir las leyes o presentar propuestas de leyes, los mismos ciudadanos, no tener en cuenta su fe, porque si le quitas la fe, o sea, mi fe me da una visión del hombre, una visión de la sociedad, ¿no? Concuerdo con usted, pero igual, para ser equilibrados, tampoco la Iglesia tendría que intentar imponer en quienes no creen, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, cuando, por ejemplo, se oponen a
el matrimonio homosexual, o sea, nadie los va a obligar a que se casen entre hombre y hombre, a los que no quieren, pero a los que sí, ¿por qué les vamos a decir que no lo hagan? Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Por eso es muy importante. El otro día me preguntaba, ahora que el currículo ya empezó a aplicarse, ¿qué van a hacer? Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, el protocolo de aborto terapéutico, lo mismo salimos, hablamos y tal, al final se ha aplicado. O sea, ya se promulgó, ¿qué vamos a hacer? Nada. La Iglesia no tiene tanques, no vamos a hacer nada, no tenemos fuerza política, nada. O sea, nosotros hablamos, decimos lo que consideramos que debe ser. Eso es lo que decimos, muy bien. El que quiere no se escucha, el que no quiere no. Porque la fe y la moral cristiana no se imponen, se proponen. O sea, si yo como ciudadano y mucho más como pastor creo que legalizar una unión equiparándola al matrimonio, porque esto quisiera ser claro, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna objeción a que dos varones vivan juntos y tengan sus relaciones si ellos consideran que eso que con eso están haciendo el bien. Yo sobre eso no tengo dificultad, se lo digo verdad. Ahora, sobre lo que tiene dificultad es sobre que se equipare al matrimonio, porque el matrimonio es otra cosa. Es simplemente eso, que de verdad que yo digo, es tan difícil entender esto. O sea, para mí el matrimonio es una institución, es un derecho natural. Toda la vida ha sido unión entre un varón y una mujer. Muy bien, ¿quieren inventar otra cosa? Invéntenla, ¿no? Muy bien, tienen todo el derecho a inventarla y a pedir, incluso hasta que se legisle. Pero de ahí a equiparar, cuando son cosas distintas, me parece incluso que jurídicamente no tiene un sustento, no jurídicamente. Ahora, bueno, en la práctica ocurre, sí. O sea, en otras sociedades donde ya existe el matrimonio homosexual, sí. Incluso el presidente de Luxemburgo es homosexual. Y hace poco ha llevado a su pareja a una visita oficial que ha hecho en el Vaticano. Sí. Y lo han recibido junto con su pareja y no... El Papa no lo recibió. No nos ha caído una plaga. Sí. Si ¿No lo recibió? Creo que el Papa no lo recibió. Y no debería recibirlo. Con la pareja. Habría que preguntarle al Papa, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, fíjese eso, ¿no? Y lo mismo la ideología de género. Mire, yo la ideología de género, yo respeto que un padre quiera a su hijo enseñarle, transmitirle la ideología de género como si fuese la verdad revelada. Lo respeto. Lo que no me parece es que el Estado, de un modo totalitario, imponga en todos los colegios públicos y privados que a los niños se les transmite la ideología de género. Eso es nada más. O sea, es eso. No sé si me entienden. Ojalá que los televidentes me entiendan. Vamos a hablar de ese tema en específico, que es el que más le interesa a la gente. Enseguida hacemos una breve pausa. ¿Cómo no?